Entonces decíamos que el eterno propósito de Dios es recuperar su reino. En el principio, viéndolo desde esta perspectiva de un rey y su reino, lo que ocurrió fue que el enemigo vino y por medio del engaño le arrebató a Dios no solamente la superficie, la nación, sino también la gente. Y se quiso establecer él como el usurpador. Entonces todo el propósito de Dios ahora es un proceso por medio del cual Dios quiere recuperar otra vez lo que el ladrón, dice la escritura en el Evangelio de Juan, vino para robar, matar y para destruir. Este es el rey que en la actualidad pretende gobernar sobre el mundo. Aunque Dios realmente controla el universo, pero en esta manera Satanás, el ángel caído, gobierna espiritualmente el mundo, las circunstancias por medio de ocupar la mente de las personas. Y en todos estos días que nos hemos reunido, hemos venido hablando de que cuando apareció Juan el Bautista en el desierto, ese fue su mensaje: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, que llegó el momento en que el reino se iba a hacer presente. Y luego nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio diciendo lo mismo: el reino se ha acercado, arrepiéntense, para poder entrar en él. Y nosotros también vimos en el Evangelio de Juan que si alguien no entra en este reino, no va a poder ser salvo de la esclavitud, porque el rey, que es el usurpador ahora, Satanás, ejerce su gobierno a través de esclavizar, a través de coartar la libertad, a través del engaño, la mentira, y es como si estuviéramos presos en cadenas. No estamos libres. Entonces, la única manera de salir de este reino de tinieblas, la escritura lo llama así, reino de tinieblas, es comenzando por un nuevo nacimiento. Es decir, que estábamos, por causa del pecado, que es como el veneno de la serpiente, el enemigo lo inoculó en nosotros, como cuando una serpiente muerde e inocula el veneno y causa la muerte. Así también Satanás engañó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, y causó que toda la raza humana fuera contaminada por el pecado, y el pecado trajo la muerte. Por eso es que la carne y la sangre no heredan el reino, mueren por causa de esa situación. Y la única manera de encontrar la vida que es eterna, no una vida que perece, que es la vida de la carne, es con un nuevo nacimiento, un nacimiento que no es de papá y mamá, sino un nacimiento de parte de Dios. Y esto es lo que Juan dice en su primera carta. Si tú lees Juan capítulo 1, en el verso primero, en
el capítulo 1, en el verso 12. Juan 1:12. Ujú. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Mm? Ujú. ¿Y quiénes son estos hijos de Dios? Verso 13, ¿qué dice? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Tú sabes lo que significa la palabra engendrados? Sí, ¿Qué significa? pues cuando tiene una persona una relación con alguien y engendra Ujú. y la mujer queda embarazada. Sí. Se produce mediante el espermatozoide que fecunda el óvulo de la mujer. Se produce una célula y de ahí empieza el desarrollo del bebé hasta que nace, luego de los 9 meses de estar en el vientre de su madre. Pero este engendramiento no proviene del papá y mamá, sino proviene de Dios. Es un nuevo nacimiento. Claro. Y el problema entre tanto y tanto creyente es que no hacen una diferencia entre la salvación y nuevo nacimiento. El pensamiento es que ya me salvé porque ya acepté a Jesucristo, creo en Él, lo recibo en mi corazón, dicen así, y ya soy salvo y me voy al cielo y para vivir una vida sin problemas. La gente piensa que cuando uno se muere se acabaron los problemas, pero no es así. La vida continúa y es la vida eterna, ¿verdad? Sí. Y entonces este es el nuevo nacimiento, engendrados por Dios. Y no es algo en lo que nosotros tenemos una opción o una decisión o algo por lo que lo merezcamos, porque estando muertos en delitos y pecados, dice Pablo a los Efesios, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar con Él en lugares celestiales. Es decir, nos dio una vida en el Espíritu. Y una vez que tenemos vida en el Espíritu humano, entonces ya el Espíritu Santo, que es Cristo, pero no como Jesús, sino Cristo como el Espíritu, entra en nosotros y a través del Espíritu nos va salvando diariamente. O sea, dicho de otra manera, lo que sucede es que Cristo viene como la semilla que decías hace un ratito en El Salvador. La echas en la tierra. Te estás comiendo la semilla, le escupes. Sí. Y ahí nace. Y va a nacer. Entonces así es como Dios lo hace. Siembra la semilla en la tierra que somos nosotros. Y así es como se produce el nuevo nacimiento. Y comienza el reino en nosotros. O sea, el reino no es algo de afuera, sino de adentro. Porque el rey es Cristo. Y vive en nosotros. Claro. Así que este reino tiene una constitución, de la misma manera que El Salvador tiene una constitución o los Estados Unidos tienen una constitución. Y la constitución de este reino está descrita por Mateo en los capítulos 5, 6 y 7, en lo que se llama el Sermón del Monte. Y ese Sermón del Monte expresa, lo hemos visto en estos días, expresa el carácter de Dios, como Dios es, como es su justicia, como es su carácter, y como Él es, así es su reino. Pero cuando nosotros nos medimos con eso, pues encontramos que no solo estamos lejos, sino que es imposible para nosotros vivirlo de manera natural. Porque no solamente dice que no adulterarás, sino el simple hecho de mirar a una mujer con un deseo lujurioso, ya adulteraste con ella, en tu corazón, en tu alma, en tu interior.
Entonces, mucho más que lo externo, es lo interno, lo espiritual. No dice solamente que no te enojarás con tus enemigos, sino que los amarás. Entonces, para el ser humano, a nivel del ser humano, pues nadie ama a un enemigo. Lo No quieren matar. no es posible, Ey, ¿verdad? claro. Así que esa constitución es imposible para el hombre. Y por esa razón, Dios nos da un nuevo nacimiento para que Él viene a vivir en nosotros y a través de nosotros Él va a vivir es su vida. Su vida Y su vida es en Cristo. su vida, que es Cristo, es la expresión de quién es Él y entonces puede vivir a ese nivel, a nivel de esa constitución, de ese reino. Es decir, perdonando, amando, como está escrito en Mateo 5, 6 y 7. Y el Evangelio de Mateo se llama el Evangelio del Reino. Entonces, este Evangelio nos describe a nosotros en capítulo 13 cómo es el reino, los misterios del reino. Cómo es este reino, pero lo hace en parábolas. Porque la gente no podía entender a Jesús, no lo podía entender, entonces les habló en parábolas. Porque para que ellos sacaran conclusiones. Pero a sus discípulos sí les explicó el contenido de estas parábolas, la verdad que había en esas parábolas. Y si tú lees Mateo 13, comienza con la primera parábola, que es la parábola del sembrador. (13:1). Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Ok. Entonces, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y lo que tenemos aquí es que el sembrador, bueno, vamos a leer todos esos versículos del 3 al 9. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál es el 100, cuál es el 60 y cuál es el 30 por uno. Y él dijo, El que tiene oídos. Él aquí explicó con este ejemplo cómo es que se produce el nuevo nacimiento. ¿Y cómo se produce el nuevo nacimiento? Pues se produce con unas siembras, como una siembra. Y el que se siembra, la semilla, es Él mismo, es Jesucristo mismo. Tú eres la tierra y nuestro Señor Jesús es Dios encarnado como hombre, pero luego Él deja la forma de hombre y como espíritu se siembra en ti, que eres la tierra. ¿Verdad? Sí. Entonces,
tú no tienes decisión, es decir, la tierra no, No puede decir, no te siembres en mí o siémbrate en mí. O sino, no hablan, no dicen nada. sino la decisión Es de y Dios. la elección Es es de de Él. Dios, ¿verdad? Él pasa por la tierra y Él le echa Sí. la semilla. Ajá. Pero el asunto es que la gente que lo escuchaba no lo podía entender, o sea, en parábola no entendía muy bien. Y por eso en el verso 10, los discípulos le dijeron, Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado, no les he dado. les habla en misterio. Y ellos no lo podían comprender, porque teniendo ojos, Por eso hay una parte en la Biblia donde dice que los misterios que estaban ocultos se han sido revelados. sí, pero no todos. Sí. Es lo que decías hace ratito cuando dijiste, bueno, pues yo les digo, pero si no vienen, es que no ven la necesidad de venir, o sea, ¿Para qué voy? Estoy bien, mejor. no lo ven, O mejor está. Teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen. Eso es como es, ¿verdad? Sí. Así que esto fue lo que los discípulos le preguntaron, ¿por qué? Porque les hablas en parábolas. Y él les dijo, porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino, más a ellos, ¿no? Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Queriendo decir, ustedes ya están ahí adentro y quieren, Se lo voy a y revelar porque entonces quieren saber. saber más. Y esta es la diferencia entre que uno que ha nacido de nuevo y otro que no. Que no ha nacido de nuevo se cansa, se aburre, no le ve mucho chiste, ¿no? ¿Verdad? Sí. ¿Ves que eso sí es? Con tanta gente, te ha pasado, ¿no? No, por eso hay veces, bueno, a mí me pasaba cuando íbamos con Juan Viatoro, aunque era la reunión desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿Ustedes cómo aguantan ahí? Pues, ¿Qué hacías ahí tanto tiempo? pues ahí nos tenían todo el tiempo. Sí. Que esto y que el otro y que no te aburrías. Porque tú estás loco, René. Bueno, es que creo que el Señor te va llevando, te va preparando, creo. Sí. Pero la enseñanza era totalmente diferente. Sí, ¿verdad? Nunca se fue, no se fue, la verdad no le entendía. Que ahora voy a hablar de los 7 candelabros, que no sé qué. Ahora no le entendía. Y yo quería entenderlo, pero no lo entendía. Ya, sí. Así era. Bueno, entonces, más adelante, en el capítulo 13, les explica la parábola, de lo que significa, en el verso 18. Oíd pues vosotros las parábolas del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos es
Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ujú. Entonces, ¿cómo la entiendes? ¿Cómo tú podrías explicar eso? Ujú. En el verso 19, cuando alguno, Y cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo ¿por qué no la entiende? porque no se le ha sido revelado Entonces, ¿qué pasa? Viene el mal y se la y arrebata lo que fue sembrado. Viene el mal ¿Y lo que fue sembrado en dónde? en la tierra, En su corazón. en su corazón. Su corazón, ¿verdad? Sí. En su corazón. Y esto es lo que fue sembrado junto al camino. ¿Por qué? Porque junto al camino es donde pasa la gente, donde la tierra está dura, presionada, donde están las ambiciones, los afanes de la vida, en el camino, junto al camino, ¿verdad? Y oyen la palabra, pero no la entienden. Pero el verso 20, ¿qué dice? Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Cómo sería esto? Pues al venir cuando uno recibe bien la palabra, ¿no? Y ya luego de que, pues, al primer problemita te corre, te vas y ya no regresas. Sí, vienen las presiones familiares, de la vida, del trabajo, de la verdad. Y sales huyendo. Sí. En pedregales. Momento la recibe con contentamiento, pero luego no tiene raíz, sino que es de corta duración. Porque las piedras son los tropiezos. Las piedras son los tropiezos, claro. Y hay persecución por causa de la palabra, pues tropieza. No, y hay veces que te dicen, al principio te dicen, no, pues tú nunca vas a tener algún problema, te va a ir muy bonito, vas a ser próspero, vas a tener un carro, ven a la iglesia, recibe la palabra. El Señor te va a bendecir con una casa, con un carro nuevo, ya en tu familia ya no vas a pelear, no vas a tener ningún problema. Pero vienen y se dan cuenta que al revés. Se desencantan, se desaniman. ¿Ya? That's it, it's over. Luego en el 22 hay otra clase de semilla que cae, y cae ¿cómo? ¿Entre qué? El que fue sembrado entre espinales, este es el que oye la palabra, pero el afán del siglo y el engaño, pero el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué será todo eso? Pues el afán son, pues, a donde estás afanado por conseguir las cosas, por tener un mejor trabajo, un mejor carro, una mejor casa, mejor cheque. Y pues si miras que nada te llega de eso, pues dices, no, ¿por qué estoy haciendo aquí? Mejor me voy. No hay fruto, no hay bendición, como mucha gente lo mira, no hay ninguna bendición, pues mejor me voy. ¿Ya? Ahogan la palabra y ya no produce fruto. Sí. Pero hay otra palabra en el verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, produce 100 o 60 y 30 por uno. Es decir, que da fruto. Unos más, otros menos. Pero da fruto. ¿Verdad?
Entonces, así es como comienza Ujú. cuando uno nace de nuevo. Ujú. Es como una siembra. Todas estas parábolas, la del sembrador, la del trigo y la cizaña, la de la semilla de mostaza y la de la levadura, tienen que ver con la tierra, con la siembra, con el alimento. ¿Mm? Y todas están relacionadas con sembrar, cosechar y luego recoger en el granero. Por eso continúa la parábola del trigo y la cizaña, donde nuestro Señor Jesucristo está revelando cómo es el reino por medio de este ejemplo. Y es como el sembrador que salió, sembró, pero aunque nomás echaba trigo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué dice el verso 24? Dice el re- les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. La cizaña es si tú, cuando el trigo sale, sale como una hierbita y sale la cizaña también. Ujú. Y no distingues ¿Cuál es? cuál es. Se parecen los dos. Son muy parecidos, al punto que no hay, a simple vista no se pueden diferenciar. Y entonces, esto fue lo que ocurre de manera individual, pero ocurrió también en la iglesia. Es decir, que en el principio, durante el tiempo porque la iglesia es el campo, ¿no? Es donde el Señor sembró en ti, en mí, en todos los demás, y tiene un campo. Es una cosecha, como un campo de maíz o de trigo. Dice que así es el reino de los cielos. Y sembró, y en el principio, pues cuando Pedro comenzó a predicar en Hechos 2, nació la iglesia. Pero ya desde su nacimiento había gente allí que se coló, que se metió allí mezclada con la iglesia, pero que no eran nacidos de nuevo. No eran creyentes. Sí. Y al correr del tiempo, debido a que no se cuidó bien eso y no se trató de corregir esa situación, entonces la cizaña creció con el trigo. Y ya tenemos los problemas que miramos en la iglesia primitiva, en las cartas de Pablo, Hasta en Corintios, Gálatas, ¿verdad? sí, hasta en una de las cartas donde, no sé en qué, donde en Hechos parece donde que Pablo reprende a Pedro mismo. Sí. Que si tú eres judío y cómo quieres, y tú eres, como si tú no vives la vida bien, ¿cómo tú quieres que los gentiles vengan y, o sea que, pues Pedro estaba, creo que quería judaizar con los gentiles, los quería. No, sí, que quería someter a los gentiles al judaísmo, porque todavía se sentía judío y que tenía que quedar bien con los judíos que venían, que estaban en Jerusalén. Entonces la gente que a los gentiles los quería judaizarlos. Entonces ni él era buen judío tampoco. No. Entonces, sí, pero la cizaña creció con el trigo. Sí. Y esta es la razón por la que en el verso 28 dice, ¿quién hizo esto? Y el enemigo hizo esto. Los siervos dijeron en el verso 28
¿quieres que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejadlo crecer juntamente lo uno y Y con con lo el otro. otro. Pero va a llegar el tiempo de la siega. Y cuando llega el tiempo de la siega, entonces cuando se ve que lo que da fruto realmente es el grano de trigo que tiene la espiga llena y la otra es una hierba, que no da fruto. entonces los siervos van a ir y van a recoger la cosecha. cortar la espiga, hacerle manojos, Y cortar la cizaña para hacerle manojos para echarla al fuego y recoger el trigo para llevarlo al granero. Y eso va a ser el arrebatamiento. Ajá, el fin del siglo. Entonces es así como Jesús está explicando el reino. ¿Te das cuenta? Sí. ¿Verdad? Y luego en el verso 31 del capítulo 13 explica la semilla de la mostaza. ¿Lo quieres leer? Sí. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es el más pequeño de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Entonces, la mostaza es una hortaliza. Es como la lechuga o como el apio. No, sí. El apio crece un poquito más. ¿Sabes cómo la planta de mostaza tú? No, no sé. Pero eso, sí. Pero yo pienso que debe ser como el maíz, ¿no? No crece tan alto. No. Es como un zacatillo, como una verdura. Como una verdura chiquito. ¿Mm? Ok, eso no sé. Entonces, lo que ocurre aquí es que cambia su naturaleza. Cambia su especie y lo que sucede es que esta hortaliza crece demasiado, se convierte en un árbol grande. Y ese árbol grande echa ramas y vienen las aves del cielo. Y uno dice, ¿quiénes son las aves del cielo? Uno parecería que vienen los ángeles y demás. Pero Jesús está hablando en el capítulo 3 está hablando de las aves del cielo que vienen y se comen la semilla. ¿Te acuerdas que cayó junto al camino? Entonces sabemos que esas aves del cielo son los demonios. Claro. Y por eso sabemos que aquí, en la parábola de la semilla de mostaza, los que vienen a anidar ahí en las ramas del árbol, que se hizo un árbol grande, es el enemigo mismo. Y esto es lo que pasó con la iglesia. La iglesia era pequeña, comunidades pequeñas donde había relación, pero luego la iglesia se hizo grande y se perdió la relación, se perdió el sentido de cuerpo. Comenzaron a surgir las posiciones y a considerarse la empresa como la iglesia como una empresa. Empezaron las posiciones de presbíteros, los obispos, y hacer una diferencia de clases, y de ahí a los cardenales, y luego se pasó al papa, y creció, pero eso obligó a que en esa transformación se perdió la vida del cuerpo. Ya no había relación entre tanta gente. Y debido a que su naturaleza se cambió. O sea que al principio fue buena semilla, pero se cambió en el... Y Dios dijo en el Génesis que cada planta se reprodujera conforme a su especie. Pero esta planta, que era una verdura, hortaliza, se convirtió en un árbol, y no era un árbol. Sino que era una semilla y esta mutuación, esta transformación fue lo que destruyó el carácter de la iglesia, y tenemos lo que tenemos hoy.
no solamente en la iglesia católica, entre los cristianos, sino también en la iglesia evangélica. Iglesias enormes donde la gente ni se conoce, ni sabe quiénes son, y se perdió la vida, y lo que prevalece son los que dirigen y las posiciones, y se establece una diferencia entre los que tienen una casta superior y los que no, ¿verdad? Y esto es lo que está diciendo esta parábola de la semilla de mostaza. Y el reino, dice, el reino de los cielos es así. Que lamentablemente ocurrió esto. Y en la parábola de la levadura, en el verso 33, ¿cómo dice? Y otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Leudado quiere decir que tenía la harina y la mezcló con la levadura, y luego la levadura, que es un hongo, fue creciendo hasta que contaminó toda la masa. Y esto es también lo que ocurrió con el reino de los cielos. Es decir, que de esta misma manera el enemigo, que es la religión, la levadura, contaminó la masa poquito a poco hasta que fermentó toda la masa. Y esa es considerada como la Virgen María, ¿verdad? Sí, todas esas cosas que las imágenes, la misma Semana Santa, la misma Navidad, pues era Al principio el propósito fue bueno, pero ahí se pierde. Lo que ocurrió es que la historia siguió su curso y primero vinieron las persecuciones, pero luego un emperador romano en el siglo III, fin del tercero, principio del cuarto, llamado Constantino, estableció el cristianismo como religión oficial del imperio, y entonces pues los templos paganos pasaron a ser templos cristianos o católicos, y ya se hizo una mezcolanza, y las imágenes ahí estaban y todo se mezcló, y fue la levadura que contaminó, y hasta el día de hoy. Por eso ahí en la iglesia hay veces hay unas imágenes que no tienen nada que ver con Cristo, nada. Porque ahí si miras en las catedrales hay un montón de símbolos que no tienen nada que ver con Cristo. Así es. Y pues todo esto pues desvía a la gente, y es el propósito del enemigo. Entonces en las parábolas Jesús está describiendo los misterios del reino. Eso es. Luego, en este mismo capítulo 13, tenemos en el verso 44, el tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, en el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Tendemos a interpretar las parábolas desde nuestro punto de vista. O sea, siempre considerando nosotros, que somos nosotros los que encontramos este tesoro en un campo, y compramos el campo y escondemos el tesoro y vende todo lo que tiene para comprarlo. Pero no, es desde el punto de vista de Dios. Dice que el reino de los cielos es semejante a, entonces está hablando de
del rey y de su reino. ¿Y qué quiere decir esta parábola? En el verso 44 dice que nuestro Señor Jesucristo encontró un tesoro escondido. ¿En dónde? Es la iglesia. ¿En dónde? En el campo. ¿Y el campo qué es? El La mundo. tierra, ¿no? Ajá. ¿Ah? Y lo halla, pero lo escondió por un tiempo y ahora estamos en el tiempo escondido Ok, este es el tiempo de ahorita que está hasta escondido. que venga la manifestación del reino. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, él dio su vida y compró al precio de su aquel campo. ¿Te das cuenta? Sí, Y ahora tiene el tesoro. sí. Hay que verlo desde el punto de vista del Señor Jesucristo. Y los versos 45 y 46 habla de la perla de gran precio. El reino de los cielos, semejante a un mercader que busca muchas perlas, pero halló una perla preciosa y fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Es decir, que la perla se produce porque el mar, que es, cuando la Biblia habla del mar y los que viven en los mares, en los gentiles, ¿verdad? Entonces, un grano de arena se mete adentro de la ostra y la ostra empieza a segregar un jugo por la herida que experimenta y poco a poco lo va cubriendo y cubriendo y cubriendo hasta que se hace una perla preciosa que está dentro de la ostra. Y entonces esto es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Él es quien es herido de la misma manera para que la perla se produzca. Y la perla es la iglesia. Entonces es suya, porque el precio de su sacrificio, de su obra, él formó la iglesia. Él fue herido por nuestros delitos y pecados y nosotros recibimos vida de su vida. ¿Lo puedes ver? O sea que nosotros somos como ese granito de arena que él lo convierte en una perla. Exactamente. Éramos tierra que no servía para nada, pero nos convirtió. O sea, Tomás, que es un granito de arena que se mete en la ostión. En la ostión. Y hay una herida. No, parece que es es ostión o callo de hacha. No, es una ostra. Es una ostra, sí. Una ostión, ¿verdad? Pues, no sé cómo si le dicen. Yo le he mirado cuando lo abren y lo sacan. Sí. Que son cultivados. Ya, pero eso es para comestible. Pero la perla es una piedra preciosa. Pues sí, la piedra preciosa es una redondita que se hace. Entonces, adentro de la ostra. Sí, adentro. Y cuando la abren, ahí está adentro. Pero el proceso es que se mete un grano de arena en la ostra. Y dura años, ¿verdad? Hasta que se forma, sí. Y es la manera en que la ostra va formando la perla. Y es la manera como se va formando la iglesia. Y la iglesia es la perla que le pertenece a él, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que te quiero mostrar el día de hoy es que estas parábolas explican el reino de Dios, es decir, cómo el reino se va formando. Y luego, en el verso 47, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. La iglesia nace entre los gentiles. Y cuando la Biblia habla de la gente que vive en los mares, habla del mundo gentil. Para los judíos había en ese tiempo solamente dos clases de personas. Ellos, los judíos que habitaban en la tierra, en Jerusalén, en Israel, y los que vivían afuera, que eran gente
alrededor de los mares. Y entonces la red fue echada con los gentiles, porque los judíos no recibieron a Jesús. Pero de entre los gentiles en esa fueron recogidos de todo. Pero a la hora de la hora, al final de los tiempos, entonces los peces se recogen. Y se recogen en cestas. Y los buenos son para guardar y los malos son para echar. Dice, y una vez llena, la sacan a la orilla, la red llena. Y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será, dice que el fin del siglo. El fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Y los echarán en el horno de fuego, y allí será lloro y el crujir de dientes. O sea, básicamente ahí les dio todo lo que es el reino, En estas parábolas. Básicamente ahí está todo. Sí, eso es, básicamente. Y los incrédulos no lo entendían. O sea, solamente aquellos que tenían oídos para él. A los que él se les quiso revelar. Sí. Y los que ya habían nacido de nuevo. Eso es. Porque tenían ojos para ver y oídos para oír. Bueno, pues este ha sido nuestro tema el día de hoy. Vamos a darle gracias a Dios porque el reino de Dios ha sido revelado a nosotros. Padre, gracias. En esta manera. ¿Quieres orar, René? Gracias, Padre, porque tú te has revelado y nos has dado a conocer lo que es tu reino, Padre. Gracias. Gracias, Señor, porque no fuimos nosotros a quien te buscamos, sino tú pasaste en el camino y te sembraste en nosotros. Gracias. Padre, gracias por lo que tienes planeado, Señor, por ese plan eterno, Señor. Gracias, Padre amado, porque en ti, Señor, tenemos una vida, Señor. Sí, Señor. Una vida eterna en ti, Padre. Nos has dado vida, hemos nacido de nuevo, Sí, estamos Padre. en tu reino. Sí, sí. Y el día de hoy, Señor, tú nos has mostrado a través de estas parábolas en Mateo 13 cómo es este reino, cómo se va desarrollando. Y conforme a como tú lo explicaste y aquí está escrito, así es como a través de los años se ha venido desarrollando. Así es, Padre. Y nosotros estamos en Él, Señor, Sí, porque estamos en ti. La iglesia y el reino son la misma cosa. Así es, Padre. Y Señor, nada ni nadie nos puede arrebatar de tu mano. En el nombre precioso de tu Hijo de amado Cristo Jesús. Jesús. Amén.